voy a presentar el día de hoy cómo avanza el turismo indígena en Colombia. Bueno, el turismo indígena nace también a partir del Plan Sectorial del Turismo, Turismo en Armonía con la Vida, el cual tiene 4 ejes estratégicos donde pues permite a las comunidades indígenas poder posicionar y trabajar el tema de turismo indígena a través del eje 4: turismo, internacionalización y economía para la vida y la justicia social, el cual tiene 2 acciones. Uno es el promover el diseño y creación de productos turísticos a partir del desarrollo del etnoturismo y turismo indígena mediante experiencias auténticas y generando espacios de diálogos interculturales para la creación de rutas y circuitos. Y el segundo es fortalecer las competencias y habilidades del talento humano que están vinculadas a la cadena de valor turística para la construcción y consolidación del desarrollo del turismo indígena relacionado pues con el diseño de experiencias bioculturales y aprovechamiento y respeto por su patrimonio cultural e inmaterial. A raíz de eso, se crea un plan de acción de turismo indígena para este cuatrenio que está sustentado, como les indicaba, desde el Plan Sectorial de Turismo y desde los lineamientos desde la cosmovisión de los pueblos indígenas para la comprensión y el desarrollo de turismo indígena. Esto es con el objetivo de dinamizar el desarrollo y los beneficios del turismo que son gestionados por las mismas comunidades indígenas mediante la integración competitiva dentro de la cadena de valor del turismo como una actividad alternativa, complementaria y sostenible, que respete sus estructuras de gobierno propio, la autonomía y fortalezca su economía propia dentro de sus territorios, generando bienestar y el buen vivir. Hay que tener en cuenta que pues esto surge también a partir de un contexto. Colombia tiene más de 115 pueblos indígenas que cuentan con una estructura de gobierno propio. El 70% del territorio nacional pues pervive en los pueblos indígenas y actualmente contamos con 65 lenguas maternas vivas. Adicional, contamos con un proceso de diálogo con la Mesa Permanente de Concertación de Pueblos y Organizaciones Indígenas, que estamos en este momento dialogando sobre la consulta previa de la política pública de turismo indígena. Asimismo, pues como les indicaba, ya tenemos un documento que nos permite pues empezar a trabajar el tema de turismo indígena. Otro de los motivos es que el turismo indígena nos debe permitir reactivar la economía con las comunidades y pueblos indígenas que están interesadas en desarrollar turismo de acuerdo pues a los usos y costumbres que requieren para pues prestar unos servicios de calidad y que se incorporen a la cadena de valor turística de manera competitiva. Nuestro marco normativo pues surge a partir del Plan Nacional de Desarrollo de 2022-2026, nuestro Plan Sectorial de Turismo, Turismo en Armonía con la Vida 2022-2026 y a partir también de la Constitución Política de 1991 que reconoce a los pueblos indígenas, afro y rom el derecho al disfrute del tiempo libre, pero también a desarrollar una economía a partir, digamos, de su autonomía. Desde la Ley 21 de 1991, que se apruebe el convenio 169 de la OIT acá en Colombia, y eso también pues nos ha permitido ejercer temas de consulta previa a los pueblos indígenas. También desde la Ley General de Turismo de 1996, que permite trabajar el tema de etnoturismo y que hoy pues, los pueblos indígenas empiezan a dividir esa terminología en una nueva definición de turismo indígena. También desde los lineamientos de política para el desarrollo del turismo comunitario de 2012, pues también, digamos, se viene también trabajando turismo comunitario con algunas comunidades indígenas que pues vieron la oportunidad de poder desarrollar el turismo bajo ese lineamiento en ese momento.
Y ya con la ley 2068 de 2020, pues se hace una modificación a la Ley General de Turismo y con ello, pues digamos, también implicó unos cambios donde pues actualmente tenemos la política de turismo sostenible, la política de turismo cultural, que nos permiten a los pueblos indígenas, digamos, fortalecer tanto el patrimonio cultural como natural y adicional, al ser el turismo indígena un movimiento internacional, se empieza a trabajar la declaratoria de la raquia que permite a los pueblos indígenas crear y posicionar el tema de turismo a partir de los derechos de los pueblos indígenas y desde la autodeterminación y autonomía de cada pueblo. Actualmente, pues como les indicaba, tenemos unos lineamientos de comprensión y desarrollo del turismo indígena que está en este momento en trabajos de diálogo con las organizaciones indígenas que hay en nuestro país. ¿Cómo hemos venido desarrollando la gestión para el desarrollo del turismo indígena? A partir de 4 ejes. El primero, el tema de gobernanza, que buscamos fortalecer a las organizaciones, articular y pues generar procesos de autogestión y visibilización y participación de las comunidades en temas de gobernanza, como también el capital humano, fortalecerlo desde las competencias para el desarrollo de la actividad turística. El otro tema es el servicio y experiencias, donde se busca identificar, caracterizar y formalizar el desarrollo de las experiencias ancestrales. Y por último tenemos la promoción y la comercialización, que pues buscamos buscar los canales para generar alianzas y encadenamiento de estas unidades productivas. ¿Cómo hemos venido avanzando en el fortalecimiento del turismo indígena? Primero, a partir de la concertación de la ruta metodológica, de la consulta previa de la política pública con la mesa permanente de concertación. Segundo, a través de la creación de la Escuela Itinerante Intercultural de Turismo Indígena, que esta es creada el 30 de julio de 2023 en Tacuello, en el municipio de Toribía, del departamento del Cauca. Se contó con 234 participantes en el lanzamiento de esta escuela. Tuvimos diferentes participantes internacionales como la Asociación de Turismo Indígena en Canadá, la Red de Turismo Indígena de México, el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe y la Red de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad de América Latina y el Caribe, así como también la Asociación de Turismo Indígena de Colombia. Este es un escenario de formación que, a partir del encuentro y de los intercambios de saberes y experiencias alrededor del turismo, pues se busca fortalecer, eh, digamos, las buenas prácticas de turismo. Este espacio pues está dirigido a fortalecer el talento humano tanto de los entes territoriales de carácter especial que lideran o coordinan la gestión del turismo, como por ejemplo los cabildos, los resguardos, las asociaciones de autoridades indígenas que vengan impulsando el tema turístico. Líderes indígenas que estén vinculados al sector del turismo, empresarios indígenas que desarrollen turismo en sus territorios. Hemos contado con alianzas como con WINTA, con el Consejo Regional Indígena del Cauca, con la Red de Turismo Indígena de México, con universidades como el Externado, la Universidad Autónoma Intercultural Indígena del CRIC, la institución universitaria del Colegio Mayor de Antioquia y el gremio Confeguías. Desde la Escuela Itinerante Intercultural de Turismo Indígena, pues hemos tenido dos versiones, una en el 2023, donde pues se buscó capacitar a través de un seminario en gobernanza territorial indígena de turismo, donde se beneficiaron 45 líderes indígenas impactando 18 departamentos. Estas becas que se otorga desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, pues financia todo el tema de
alojamiento, transporte, alimentación, que cubre durante 15 días. Pues esta es una capacitación de tipo de inmersión, que lo que buscamos es estar en resguardos indígenas. En esta ocasión estuvimos en 3 resguardos indígenas como Tacuello, San Andrés de Piscimbalá y Silvia del departamento del Cauca. En ese tiempo estuvimos apoyados por la Alianza Mundial de Turismo Indígena, la Universidad Externado Colombia y la Universidad Autónoma Intercultural Indígena de la UAIN del Consejo Regional Indígena del Cauca. En el 2024 capacitamos a través de un curso de interpretación del patrimonio biocultural desde el enfoque de turismo indígena, que estuvo dirigido para profesionales, guías de turismo, informadores turísticos y guardias indígenas que se dedican a la información y a la conducción de grupos dentro del territorio. Igualmente se impactaron 6 departamentos de Colombia, estuvieron 8 días tipo inmersión en la Reserva Natural de La Planada, con visitas a los resguardos de Pialapí y La Nutria. Y en esa ocasión contamos con la articulación de la Red de Turismo Indígena de México, el, la Universidad Colegio Mayor y Confeguía. Esperamos que para el 2025 y 2026 pues podamos desarrollar los siguientes cursos: un curso de gestión de gobernanza en turismo indígena y el curso de diseño de experiencias turísticas de bienestar ancestral desde el enfoque de turismo indígena. Bueno, como tercer punto, hemos avanzado en la inclusión dentro del manual de presentación de proyectos de Fontur, que buscamos que se financiaran proyectos para temas de competitividad y promoción. Esto lo podemos hacer a través de la línea de inversión territorial, pues que busca mejorar y fortalecer la competitividad turística y la promoción y mercadeo. Pueden presentar proyectos los cabildos, los consejos indígenas, las asociaciones de cabildos indígenas, autoridades tradicionales indígenas y organizaciones indígenas de derecho público de carácter especial. Esto es un gran avance porque anteriormente no se tenía la financiación para pueblos indígenas. Como cuarto punto, pues tenemos los proyectos que aportan al plan sectorial del turismo, que de alguna manera aportan a las acciones que están dentro de este plan, como por ejemplo el tema de diálogos interculturales con organizaciones indígenas, donde hemos eh, trabajado varios proyectos, entre ellos la elaboración de insumos necesarios para la generación de la política pública de turismo indígena. Otro proyecto fue el fomento del sistema económico propio intercultural, que promueve la conservación de la cultura y la sostenibilidad productiva y el fortalecimiento de los espacios de vida y el buen vivir de las familias del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC. Tuvimos una primera fase donde pues este ya finalizó y el producto fue la elaboración de los protocolos de turismo indígena. En este momento estamos desarrollando el fase 2, que se encuentra en una ejecución del 35%, y nuestro producto es poder tener unos inventarios turísticos con enfoque diferencial, un diseño de producto turístico y la elaboración de protocolos de operación turística para las 10 zonas que están adscritas al Consejo Regional Indígena del Cauca. Y el último que se encuentra en este momento en contratación es el desarrollo de capacitación y generación de gobernanza turística para los pueblos indígenas de la Amazonía, de acuerdo con los sistemas de conocimiento tradicional con enfoque de turismo indígena. Adicional, pues tenemos otra acción que es el fortalecimiento al diseño de experiencias de turismo indígena, donde el ministerio creó 2 proyectos. Uno permite fortalecer el diseño y promoción de productos turísticos en 8 departamentos con oferta termal, y en este caso pues digamos tenemos un corredor termal ancestral que impacta 3 departamentos: Cauca, Nariño y Putumayo, donde se encuentran pueblos indígenas.
y el estudio de medición de capacidad de carga turística para 12 destinos, que se priorizaron 3 resguardos indígenas ubicados en el departamento Cauca, Amazonas y Guainía. Como quinto punto tenemos la promoción turística. En este punto hemos participado en la Feria de Anato de 2025, contando con 8 agencias de viajes de turismo indígena que participaron en el stand del ministerio, y este fue nuestra primera vitrina de poder visibilizar estas unidades productivas. Y como sexto, tenemos la inclusión a la medalla al mérito. Esta también es la primera vez donde podemos tener una subcategoría enfocada a turismo indígena y en el que podamos reconocer el esfuerzo que hacen los resguardos, los cabildos, las asociaciones indígenas por desarrollar actividades turísticas y tener buenas prácticas. Como conclusión, como Colombia venimos avanzando hacia el posicionamiento del turismo indígena como un modelo de gestión propio de los pueblos indígenas, respetando los usos y costumbres y su propia autodeterminación. Agradezco por su atención y cualquier duda se resolverá a través del enlace de la encuesta. Muchas gracias por haberme escuchado y haber participado de este intercambio de experiencias entre la ASEAN y la Alianza del Pacífico.